Pasado mañana se cumple un año desde que el pueblo de Chile dijera basta. Ese 18 de octubre de 2019 quedará marcado en la historia de nuestro país como el despertar de millones que, cansados del abuso, decidieron ponerse de pie y salir a enfrentar al sistema y a sus instituciones que por más de 30 años se tornaron indiferentes a las demandas sociales, que no solo había desoído, sino que además sin ningún pudor se había corrompido groseramente, y los corruptos gozaban de una impunidad que irritaba a las mayorías que viven a diario de su trabajo y de su esfuerzo. El 18 de octubre es el corolario de un proceso de injusticias que ellos, los que gobernaron, no vieron en 30 años. Por eso les estalló con tanta furia en sus propias narices. Estallido social, revuelta popular, rebelión, revolución, son nombres para denominar este proceso abierto en octubre. Precisión que resulta indiferente para los millones que saltaron el torniquete, pues tratándose de una movilización nacional, intensa y extensa, que cuestionó el orden imperante, lo que importa es la dimensión de dicho fenómeno social que acaparó la atención de todo el mundo. En efecto, el modelito chileno difundido durante 30 años por la ex concertación y la derecha como un modelo de éxito para administrar el Estado, se derrumbaba ante los ojos del mundo de la noche a la mañana. La paz social, que se vendía como un activo para el inversionista extranjero, se desplomaba. Los resultados para las mayorías eran y son irrebatibles. Mientras el país aumentaba su ingreso per cápita por sobre los $20.000, ubicándose en el primer lugar de la región, los salarios promedio para la mitad de los habitantes no superan los 500.000 pesos mensuales. Nos repetían a diario que el aumento del gasto público en educación y salud había aumentado considerablemente en los últimos 30 años. Eran los argumentos intimidatorios para cualquiera que intentara cuestionar el modelo. No decían, eso sí, que gran parte de esos recursos públicos finalmente eran transferidos al sector privado para que ellos, bajo la lógica imperante de los negocios, terminaran capturándolos para ponerlos a disposición del mercado. La otra cara de la moneda mostraba la cruenta realidad. La atención de la salud para millones se deterioraba a pasos agigantados. Las interminables filas para ser atendidos en la salud pública evidenciaban que ese derecho cada vez se extinguía de las manos a las mayorías y solo era posible adquirirlas si se contaba con dinero. Era el periodo en que el sector privado capturaba parte importante de los recursos del auge. Las clínicas factuosas hacían su estreno en todo el país, dejando a los hospitales públicos carentes de insumos básicos para atender a la población más pobre. El discurso del crecimiento con igualdad de Ricardo Lagos se hacía trizas ante los datos objetivos y la realidad que enfrentaban la mayoría de los habitantes. Ya en la década anterior, Frei Ruiz-Tagle había concluido una parte importante del despojo a nuestro pueblo, cuando suscribió una inmensa cantidad de tratados internacionales que permitieron eliminar las trabas arancelarias para que el capital circulara libremente, enajenando los pocos bienes públicos como el agua, las sanitarias y muchos sectores económicos cayeran bajo las garras del capital transnacional. Chile se privatizaba en beneficio de un puñado de chilenos que concentraban groseramente el ingreso, al punto que 140 personas en nuestro país ostentan un patrimonio financiero y no financiero superior a los 150.400 millones de dólares. Vale decir, 140 personas en nuestro país poseen un patrimonio superior al 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Era la consolidación de una desigualdad extrema. Chile crecía, Chile se dividía. Bachelet intentó en su primer gobierno hacer un pequeño giro, pero no pudo. Debió contentarse con crear el pilar solidario, que al fin de cuentas no fue más que un respirador artificial para el sistema privado y de negocio de las pensiones. Las AFP tuvieron un respiro y continuaron administrando el ahorro de los millones de chilenos al tiempo que financiaban a los grandes grupos económicos que expandían sus negocios y fortunas. Muchos de ellos coludiéndose para estafar a sus propios compatriotas,
total, la impunidad para los poderosos era la garantía pactada en los hechos para imponer como máxima sanción a los delincuentes de cuello y corbata clases de ética. Los pensionados lograban en promedio pensiones cuyo monto estaba por debajo del ingreso mínimo y más de la mitad no lograba alcanzar la línea de la pobreza. Profesoras, luego de trabajar por más de 35 años, se colocaban en las puertas de los supermercados a vender dulces para complementar las míseras pensiones, pero no lo vieron venir. Las multitudinarias marchas en todo el territorio solo sirvieron para obtener de los administradores del poder solo declaraciones, palabras vacías y demagógicas. El 18 de octubre fue el agotamiento de un pueblo ante tanto abuso. Fue la última década la que presagiaba lo que se venía. Se había alertado al poder, pero es tanto el nivel de desprecio, de desdén, de corrupción, de infamia que ignoraron lo que se estaba incubando en el país. La década partió con las movilizaciones contra Hidro Aysén, Magallanes, Aysén, luego Freirina, Tocopilla, Calama. Continuó con el levantamiento del mundo estudiantil universitario que movilizó a cientos de miles de estudiantes exigiendo educación pública de calidad y gratuita, y al mismo tiempo asamblea constituyente. Siguieron las gigantescas marchas de No Más AFP y del movimiento feminista, pero no lo vieron venir. Hoy estamos a punto de cumplir un año. Estamos a punto de acabar con la constitución del tirano. Chile despertó, exigió derechos sociales, pensiones, salud, educación, agua, vivienda, todos derechos convertidos en negocio. A punto de reiniciar una nueva etapa en este aniversario del 18 de octubre, tenemos un tremendo desafío de cambiar las cosas. Los poderosos y el gobierno nos interpelan a todos para que haya garantías de paz en el país. Mientras interpelan a condenar la violencia, desatan la furia represiva contra quienes se movilizan y no cesan en reprimir al pueblo mapuche. Todos queremos la paz, pero la paz solo es posible acabando con la injusticia. Y esa demanda de mayor justicia social no la pudieron garantizar ellos en 30 años. Ahora será el soberano, el pueblo, el llamado a cambiar las cosas. Mayor unidad, mayor organización y mayor movilización social serán los desafíos para seguir corriendo los cercos que nos han impuesto los que controlan el país. Este domingo conmemoramos un año de la rebelión popular y el próximo domingo 25 debemos ganar el plebiscito de entrada para que al día siguiente sigamos saltando todos los torniquetes que nos han puesto para negarnos el derecho a soñar y el derecho de vivir en paz. Hola, estimadas amigos, estimados amigas. Como todos los días, viernes a las 16 horas, estamos en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, la radio que piensa, y a través de nuestra señal online, @canal.social, con nuestra directora Ana Muga Sáez y con nuestra querida amiga Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí nuevamente empezando debate social en la 102.5, esta radio que nos da el espacio, la radio que piensa, y muy atenta al editorial, muy contingente y atingente a lo que se nos viene, a lo que estamos viviendo. Y bueno, quería empezar saludando a una gran masa que también fue parte de esta revolución popular, que fueron los profesores, quienes hoy celebran o conmemoran su día, y que, como bien se dice, son una gran reserva moral de Chile. Así que desde este espacio, humildemente, nuestro reconocimiento a ellos, y a ti, por supuesto, que también eres profesor, un reconocimiento a las profesoras, sobre todo a ese gran bloque de profesores de la educación pública. Y bueno, sí, pues, decirte que estamos próximos a conmemorar revuelta popular, que supuestamente los políticos nadie lo vio venir o no lo veía, y como dijo un ministro, eso no prendió, cabros, pero vemos que seguimos en la pelea y que las demandas sociales no han tenido ninguna respuesta, a excepción de este proceso constituyente que lo conquistó esta masa de juventud, esta masa de luchadores, a un alto costo. Pues tenemos desaparecidos, tenemos más de 2.000
chicos presos, tenemos mutilados, violados, y por tanto es un altísimo costo, pero también entiendo desde el mundo del trabajo cierta desconfianza que hay ante el proyecto, porque tú hablabas, o a este acuerdo de paz, hablabas de la revolución pingüina del 2006 de Bachelet, y la gente ya no les cree, porque estaba recordando que el 2006, después de tremenda revolución, también quedaron en un acuerdo por la educación, donde salió la señora Michelle Bachelet con el ministro Izaguirre y Larraín tomaditos de la mano, fotos. Entonces, y después no quedó nada. Y por tanto, ahora vemos también por el otro lado que las demandas ciudadanas no se cumplen, y lo vemos en el tema de pensiones, donde vergonzosamente la senadora Goich y Letelier están haciéndole el juego para mantener a las AFP, y quieren dirigir o redirigir la discusión sobre dónde está el 6%. ¿Por qué no discutimos dónde está el 16%, el posible 16%? Incluido el 10% que tiene la red. ¿Por qué no discutimos de los fondos? ¿Por qué no se discute de un cambio estructural? Entonces, vemos que el baile de propuestas del gobierno pretenden instalar una agenda falsa con el apoyo de los medios de comunicaciones, que no va de la mano para nada con la agenda propuesta desde el mundo social, sindical, el mundo de las movilizaciones, el popular. Sí, bueno, un ratito más estaremos con Sergio Grez y con Dori González analizando el año de la revuelta popular. Yo solamente sumarme a las palabras tuyas de felicitar a todos los profesores y a las profesoras, que son la inmensa mayoría de este importante sector de la sociedad nuestra. Son, como se ha dicho tantas veces, una suerte de reserva moral, son los que transportan la cultura y son, yo diría, el dique de contención a los monetaristas, a los mercantilistas, aquellos que quieren convertir la educación en negocio. Así que un gran abrazo, un gran saludo a todos los profesores de Chile y profesoras de nuestro país. Quería hacer solamente una mención a lo que señalas tú, para quienes nos escuchan, a nuestros fieles auditores. Estamos cumpliendo un año, la gente se pregunta muchas veces, ¿qué tenemos en las manos? Bueno, tenemos algo grande. Hace un año atrás habría sido imposible pensar que íbamos a poder acabar con la constitución del tirano, porque el poder jamás lo quiso. Esto es una conquista de la ciudadanía. Queríamos asamblea constituyente, nos escamotearon la asamblea constituyente y a cambio nos dieron convención constitucional. ¿De qué depende que sigamos corriendo más el cerco? Depende de todos nosotros. Y ciertamente tú lo dijiste, cada vez que el pueblo se organiza, se moviliza, siempre el poder trata de escamotearle ese triunfo y da soluciones que son soluciones parche. Ahora yo creo que tenemos la posibilidad histórica por primera vez en la República, o sea, es decir, por primera vez en más de 200 años, la posibilidad de cambiar las cosas. Así que mucha confianza en nosotros, en los que hacen posible la riqueza en nuestro país, que son los cientos de miles de trabajadores, trabajadoras, asalariados, no asalariados, el trabajador, particularmente las mujeres que hacen trabajo no remunerado, los artistas, los intelectuales, a toda la gente que hace posible la existencia de nuestro país. Así que mucha confianza. Así es. Bueno, en pandemia se dio cuenta que quienes generan las enormes riquezas son precisamente el mundo del trabajo, no los grandes capitales, sino el mundo del trabajo, los que mueven esos grandes capitales. Y bueno, hay que seguir, hay que estar este domingo 18 conmemorando esta gran conquista que nos da pie a este nuevo proceso constitucional, y de nosotros depende no solo correr el cerco, tenemos que ser capaces de saltar el cerco de ser posible, y eso solo se consigue con una alta participación, con un apruebo contundente y con convención constitucional, porque si bien puede ser de que no sea, pero es lo que tenemos y tenemos que aprovechar la oportunidad. Avisan que nos vamos a un corte comercial, estamos haciendo un homenaje también con esta canción. El tema se llama El Derecho de Vivir en Paz, que es una versión que hizo Inti Illimani con Quilapayún para recordar y conmemorar a este tremendo cantante, luchador, Víctor Jara. Estamos de vuelta al espacio Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online por streaming a través del fanpage de @canal.social. Hoy tenemos dos invitados,
Hace rato que no teníamos dos invitados, pero tenemos una compañera, una luchadora. Ella es Doris González, dirigente nacional del Movimiento Pobladores Ucamau, y nos acompaña junto a ella Sergio Grez, académico, historiador de la Universidad de Chile, que nos contará acerca del proceso que se nos viene encima. Este 18 de octubre, sin duda, quedará marcado en la historia como el día en que los chilenos y las chilenas nos rebelamos contra tanto abuso. No son 30 años, no son 30 pesos, decía el adagio de los estudiantes, son más de 30 años. Y bueno, ese malestar que tenían los ciudadanos frente al ahogo de las cadenas de deudas, las bajas pensiones, la mala salud, los trabajos precarios, la polarización en el acceso a las viviendas. Estamos a pocos días de entonces cumplir un año de aquella revolución popular y queremos conversar sobre estos procesos con estos tremendos invitados que tenemos el día de hoy. Bueno, Doris, bienvenida. Eres parte viva de un movimiento social que viene desde este año impulsando cambios. Y bueno, el profesor Sergio Grez, un testigo privilegiado del proceso del 18 de octubre, pero que aún no se cierra y nos queda harto camino por recorrer. Según el informe elaborado por la CEPAL, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26.5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menor ingreso accedió solo al 2.1% de la riqueza neta del país. Abismante diferencia. A ojos vistas, siguen presentes los factores que desencadenaron el estallido social el año pasado. Hemos avanzado en demandas el pueblo en este año. Si es así, ¿cuáles serían? ¿De qué forma? ¿Cómo lo han visto? Bienvenida, bienvenido, profesor. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, yo también me sumo a los agradecimientos de Doris. Muchas gracias por la invitación. Ya, bueno, y empecemos con usted, profe. ¿Qué nos puede decir? A ver, lo primero es una cuestión de terminología, que me parece que es importante, porque generalmente se usa el término estallido social para dar cuenta a lo que viene ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre del 2019. Me parece que ese término, sin ser del todo incorrecto, porque refleja una parte de la realidad, se queda corto, es impreciso, porque no da cuenta de la magnitud, características y contenido de lo que viene ocurriendo. Yo lo utilizaría a lo sumo para referirme al momento inicial de este movimiento, porque la idea de estallido, la palabra estallido, nos remite a la idea más bien de una explosión inorgánica de malestar social, una especie de folle meramente pasional, un reventón más como tantos han habido en nuestra historia, un movimiento efímero cuyo sentido político, si lo tiene, y yo pienso que efectivamente sí lo tiene, es muy difícil o imposible de leer. Y me parece que lo que estamos viviendo no es eso. Si bien su origen fue absolutamente espontáneo, nadie lo planificó, organizó ni convocó, a los pocos días estaba muy claro que el conjunto de reivindicaciones levantadas por millones de personas, que de manera muy distinta se expresaban en todo el país, tenía como horizonte común el rechazo al neoliberalismo, al Estado subsidiario, a la desigualdad y a los abusos de grandes empresarios y políticos profesionales, exigiendo como contrapunto derechos sociales universales garantizados por el Estado y una profunda democratización de la sociedad y del sistema político mediante el cambio de constitución vía asamblea constituyente libre y soberana. De manera tal de que este movimiento tiene rasgos de politicidad que creo que nos permiten perfectamente caracterizarlo en su conjunto, en su globalidad, y no solo en su momento inicial como una verdadera rebelión popular, no como un mero estallido, menos aún como simples disturbios. Rebelión popular espontánea que carece de un Estado mayor, de una dirección coordinada, pero rebelión popular al fin y al cabo.
Sí, mira, a mí me encanta la palabra rebelión además. Entonces me parece como muy estimulante hablar de eso. Hay algunas referencias, bueno, que se hacen a la rebelión popular, al estallido social, y yo coincidiendo con lo que decía Sergio, también yo creo que hay cosas que nos permiten visualizar que esto, claro, fue una cuestión, podríamos decirlo, espontánea, porque no hubo una organicidad o una orgánica que condujera al momento de estallar esta rebelión. Eh, pero eso se debe también a que hubo una acumulación de fuerza que fueron generando los movimientos sociales desde los territorios. O sea, no es algo que nació innato y nadie lo vio venir. Eso, primero, yo creo es mentira. O sea, en el momento nadie se lo esperaba, pero que se lo veían venir era obvio. Si tú lo describías, Miriam, cuando decías al inicio, el 1% se lleva toda la riqueza de este país. Es impresentable, es inhumano, es grosero. Entonces, debido a las demandas populares que se fueron levantando desde los movimientos sociales, desde las organizaciones que tienen que ver con pensiones, con salud, con educación, con vivienda, o sea, con dignidad. Eso también fue tocando a la mayoría de nuestra población, porque tampoco nos quedamos ajenos. Yo creo que gran parte de la acumulación de fuerza y de volver a politizarse, que fue algo que costó bastante y costó mucho, sobre todo porque, y pensando en que no fue solo la dictadura quien marginó a los sectores populares, al mundo de las trabajadoras y los trabajadores de la política, sino que fue la concertación quien profundizó esa lógica de apatía con la política y de esta desafección de lo político, cuando nos dijeron que en realidad los técnicos, que en su mayoría volvían del exilio después de la dictadura, eran quienes iban a cambiar este país y que iban a utilizar la institucionalidad para aquello. Y al final se terminaron transformando en los ladrones de cuello y corbata de este país, y que se acomodaron en los puestos de poder y que no quisieron nunca que nosotras y nosotros participáramos de aquello. Entonces, con ese diagnóstico, las organizaciones lo que veníamos haciendo desde abajo, desde el territorio, era volver a politizar a la gente. Y esta cuestión, esta lógica del no estoy ni ahí, no me interesa la política, porque la política no va a cambiar nada en mi vida, o todos los políticos son iguales, eso fue lo que fuimos modificando y cambiando. Y que las organizaciones y los movimientos efectivamente fuimos como cambiando ese sentido, cambiando esa lógica. Nosotros como Camau siempre hemos planteado que nuestra lucha es política. O sea, nosotros también tenemos una disputa con lo institucional. Hoy día, disputando lo institucional, a diferencia de 10 años atrás, que nosotros no disputábamos la institucionalidad, pero sí la disputa era con la institucionalidad, porque nos manteníamos bien alejados de los procesos electorales. Hoy día somos parte también de esta lucha, y es una más digamos, de las cuestiones que venimos haciendo, de las disputas que hemos venido levantando. Entonces, con todo ese movimiento, con toda esa lógica, lo que se produce este 18 de octubre también es una cuestión de mucho sentimiento. Y ahí quizás van a decir, pucha, pero eso es súper subjetivo. Pero de verdad, la lucha política y la lucha social tiene mucho de subjetivo, tiene mucho de emoción, tiene mucho de sentimiento. Cuestiones que en algún momento también como izquierda se nos fueron olvidando. Entonces, acá, cuando se produce esta revuelta, esta rebelión, este estallido, tiene que ver también con eso, con sí, esta lógica de segregarnos, de decir que nosotros no valemos, que no podemos ser parte de los procesos de transformación en este país, que las decisiones políticas pasan por otras. Entonces yo creo que acá hay mucho de aquello. Y efectivamente las organizaciones y los movimientos jugamos un rol fundamental en eso. Así es, Dori y Sergio, mira, bueno, yo creo que los dos de alguna forma han señalado algo que está permanentemente en la descripción del fenómeno del 18 de octubre y que, como tan bien se ha dicho, lo presentó bien Miriam, es un proceso de acumulación, algunos dirán de 30 años, otros dirán de 47 años, pero lo cierto es que no es un proceso que surge de la noche a la mañana. La última década es, yo diría, expresión concreta. Partió con la lucha contra la hidroeléctrica, después estalló Magallanes, Aysén, el movimiento estudiantil universitario del 2011, que no solamente levanta educación
gratuita, de calidad, la educación pública, sino que además incorpora la demanda por asamblea constituyente. No hay que perder de vista el 2011. Y durante la década pasada hubieron muchas escuelas. Me acuerdo con Sergio, estuvimos en varias escuelas re importantes sobre el tema de la asamblea constituyente. Es decir, no era un tema que emergió de la noche a la mañana. Y bueno, vinieron los miles de ciudadanos que participaron en las marchas No Más AFP, entonces, y la lucha feminista. Es decir, una década activa de presencia del movimiento social. Entonces yo quiero llevarlo a un terreno que me parece relevante. Los que estamos en este programa hoy día, Sergio como profesor, Doris como dirigente social, nosotros que somos parte también de una organización social, queremos transformación, y Sergio lo decía muy bien, queremos establecer ciertos derechos sociales como universales, que eso nos han negado. Y estamos enfrentados a una coyuntura. La próxima, en 10 días más tenemos el plebiscito, en 9, 10 días más, y esa es una primera parada, una primera parte. Los procesos históricos son dinámicos, no son lineales. Entonces aquí quiero llevarlo, y quiero partir por Sergio. ¿Cómo hacemos que esta demanda que era asamblea constituyente le escamoteó el poder y nos ofreció convención constitucional? Pero eso fue producto de una huelga general del día 12 de noviembre que no hay que perder de vista. No fue casualidad tampoco. Entonces, estas contradicciones. Entonces, vayamos a debatir para nuestros auditores de la Radio Chile, ¿cómo enfrentamos el proceso para restituir lo que habíamos demandado desde el movimiento social? Sergio. Estoy muy de acuerdo tanto con lo que ha planteado Doris como con lo que acabas de plantear, Luis. Aquí lo que hizo la casta política, la casta parlamentaria, en esta cocina de entre gallos y medianoche, porque lo fue en el sentido más literal de la palabra, a las 2:30 de la mañana nos sorprendieron con este acuerdo trucho. Acércate más al micrófono, Sergio, nos escuchamos. Ahí. Digo que lo que trató de hacer la casta política con la cocina del 15 de noviembre fue desviar por un callejón sin salida toda esta tremenda energía social que se venía desplegando a lo largo de todo el país desde el 18 de octubre. Y desviarla por un camino inocuo, esa era su perspectiva, para los intereses del sistema, para los intereses del gran empresariado y de la propia casta política que viene administrando este modelo desde hace 30 años. Entonces lo que se nos ofrece como la mejor solución, como la solución más progresista en el plebiscito del 25 de octubre, es una suerte de sucedáneo de la Asamblea Constituyente a la cual nosotros aspiramos desde hace mucho tiempo, que de Asamblea Constituyente tiene poco o nada. Esto es como los sucedáneos del café, que prácticamente los cafés instantáneos no tienen casi nada de café. Se parece en lo formal, porque nos dicen, como que si esto fuese un gran triunfo, tenemos la Asamblea Constituyente porque la Convención Constitucional va a ser electa 100% por nosotros, por la ciudadanía. Pero resulta que el presidente de la República lo elige 100% la ciudadanía, los senadores, los diputados, los alcaldes, los concejales y una serie de cargos de elección popular. No basta que sea la ciudadanía exclusivamente quien elija un cuerpo de delegados y delegadas para que esta sea asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es un cuerpo libre y soberano, no sujeto a ningún poder del Estado, es el poder superior, es el poder constituyente originario, y bien sabemos que esto viene súper formateado y amarrado con el quórum imposible de alcanzar de los 2/3 y con la prohibición de discutir ciertos temas como los tratados internacionales, lo cual es gravísimo porque esos tratados nos atan sólidamente al neoliberalismo a escala mundial. El punto es cómo superar esta trampa, cómo vencerla. Y aquí hay muchas posiciones, y hay posiciones erradas, a mi juicio, que se plantean en el seno del movimiento social. Hay quienes dicen, esto es una trampa, por lo tanto la rechazamos, no nos metemos en este juego, nos votamos. Incluso algunos más osados dijeron en algún momento, vamos a boicotear.
¿Con qué herramientas, digo yo, vamos a boicotear? Pareciera que esos compañeros no saben que los procesos electorales, plebiscitos incluidos, están controlados materialmente, físicamente por las Fuerzas Armadas que se despliegan por el país durante esos días. Bueno, ¿y de qué sirve no participar? En la práctica, en términos concretos e inmediatos, es uno, reforzar las posibilidades del rechazo. Por tanto, que el proceso constituyente sea difícil, lleno de trampas, termine acá. Segundo punto, aumentar también las posibilidades de la convención mixta, que es la fórmula más antidemocrática que se puede imaginar, si es que de todas maneras triunfara el apruebo. Hay otros compañeros que dicen, porque aquí hay de todo, vamos a votar apruebo, pero en el segundo voto lo vamos a dejar en blanco y vamos a marcar Asamblea Constituyente o AC para expresar de que nosotros sí queremos una nueva constitución, pero no esta vía trucha que nos están ofreciendo. En la práctica, esas personas lo que están haciendo es favorecer las posibilidades de la convención mixta, porque al votar apruebo, si esta opción triunfa, como sabemos que va a triunfar, le resta votos a la convención constitucional. Y la respuesta de ambos grupos, de ambas posiciones es: hay que seguir luchando. Esa es nuestra estrategia. Linda estrategia. Sí, seguir luchando no es una estrategia ni una táctica política, es una condición permanente del mundo popular, de los oprimidos, de los explotados. Vamos a tener que seguir luchando con o sin nueva constitución, porque así saquemos la mejor constitución del mundo, la lucha social, la lucha de clases va a continuar. Solamente que si sacamos una buena constitución adelante, tendremos un mejor terreno para dar las batallas del futuro. De tal manera que ambas alternativas, a mi parecer, son inconducentes, ¿ya? No permiten que los sectores populares, las grandes mayorías, siquiera se acerquen a la conquista de posiciones de poder. Se nos dice, es que hay que crear poder popular. Sí, de acuerdo, pero el poder popular hay que crearlo en todo momento. E incluso cuando lo tengamos, hay que seguir acrecentándolo, cuidándolo, evitando que sea desviado de sus fines originarios, evitando que sirva de trampolín para que ciertos caudillos alcancen posiciones de poder para posteriormente traicionar al movimiento social. Entonces, esas no son respuestas. Desde una entidad de la cual formo parte, un pequeño núcleo de reflexión y producción de insumos, que además ha desarrollado trabajos prácticos de educación popular en muchos puntos del país, mediante las escuelas constituyentes a las cuales se refería Luis, que fue uno de los expositores de una gran escuela que hicimos en Santiago el año 2015. Digo, hemos venido reflexionando sobre este tema y fíjense que desde el año 2014, mucho antes de que se abriera este proceso constituyente, hemos propuesto un dispositivo, una fórmula que permite asegurar la democracia en todo momento del proceso constituyente. Reitero, eso fue mucho antes del 2019, no podíamos ni siquiera imaginar que esto iba a ocurrir de la forma como ocurrió y que esto iba a abrir paso al proceso constituyente. Y esa fórmula es el plebiscito intermedio. Puesto que, y ahora me pongo en lo concreto de la situación actual, nos han metido en un callejón aparentemente sin salida del quórum imposible de alcanzar de los 2/3, bastaría una mayoría absoluta, 50% más 1, de los integrantes y de las integrantes del organismo constitucional, la Convención Constitucional, que tengan claridad política y que tengan la suficiente decisión para hacerlo, de manera tal de que estas personas declaren a la Convención Constitucional libre y soberana. O sea, en la práctica, la conviertan en una asamblea constituyente, introduciendo la figura del plebiscito intermedio para dirimir todos aquellos aspectos que van a ser muchos y los más importantes,
en los cuales no se alcancen los 2/3, para Así que es. sea la ciudadanía y no los delegados constituyentes, por buenos que ellos sean, quien dirima. Y la ciudadanía dirime por mayoría absoluta, por 50% más uno, no por 2/3. Esto requiere, a mi juicio, 3 condiciones fundamentales. Que la movilización social sea grande, profunda. Requiere mantener presión. No puede volver a ocurrir que una vez que elegimos a representantes, nos retiramos a las casas y dejamos que estos representantes hagan lo que quieran. Sergio, No puede respecto ser. de eso, ¿Sí? sí, yo creo que la presión, bueno, ya el pueblo se dio cuenta. Tuvimos un proceso del 10% donde la presión en diputados y senadores hizo que al final se aprobara eso tan impensado 10% y que era la hecatombe, la economía se iba a derribar y todos los mitos que puso de parte del gobierno. Pero tú nos diste la visión experta desde tu punto de historiador, profesor, experto en estos temas, y tenemos al otro lado a Doris, que representa el sentir popular. Déjame una cosita corta. Te corrijo 2 cosas. Uno, yo no soy solamente profesor, historiador, experto, que ha estudiado desde mi escritorio estos temas. Yo soy un luchador social desde hace medio siglo. ¿Ya? Sí, y un testigo privilegiado de todo. He estado en numerosas asambleas territoriales, cabildos, ya perdí la cuenta cuántas veces estuve en la Plaza de la Dignidad, en cierto momento arrancando de la policía, y he estado comprometido con movimientos sociales de todo tipo, movimientos por los derechos humanos, de apoyo al pueblo mapuche, a la educación pública. Entonces, esa es una primera cosa que me gustaría dejar establecida, porque generalmente a uno lo encasillan. O es académico, intelectual, o es luchador social. No, hay que tratar de ser las 2 cosas. Esa es la primera cosa. Pero bueno, y la segunda cosa es que, además de controlar a los delegados constituyentes y mantener la presión social, hay que introducir este dispositivo del plebiscito intermedio que nos puede dar alguna posibilidad de desbordar, es el concepto, desbordar el proceso constituyente. Es que solo con una amplia ganada de la prueba y convención constituyente podemos ser capaces de lograr esos cambios. Y yo te reconozco todo lo que tú lo dijiste. Así es, efectivamente, tú eres un tremendo aporte. Pero también queríamos escuchar a Doris desde la perspectiva de el poblador común. ¿Cuál es la percepción que tiene de este proceso y qué es lo que el sentir del poblador siente? ¿Qué espera de este nuevo proceso que estamos a 2 semanas ya menos de 2 semanas de ser parte de él? Mira, yo creo que hay una cuestión que mencionaba el Sergio que es fundamental y que tiene que ver con que puede ser que el 25 de octubre efectivamente rebasemos las urnas y que este sea un proceso electoral distinto, y que es lo que esperamos y es lo que apostamos, que sea un proceso absolutamente distinto a los anteriores, que los sectores populares sobre todo, que son los que hemos estado más lejanos de la política y los que menos hemos participado de los últimos procesos electorales en este país, esta vez salgamos a votar. Salgamos a votar y marquemos apruebo convención constitucional, que es en la cancha que nos pusieron la mejor alternativa que tenemos hoy. ¿Ya? Pero hay varias cosas. Lo primero es que es imposible pensar en transformaciones reales por mucho que en ese espacio constituyente, quienes van a estar en esa mesa de discusión, que van a construir ese cuerpo legal, esa carta magna que es la Constitución, sean representantes de las luchas sociales. Puede ser que lo logremos, puede ser que apostemos ahí, pero si no hay un pueblo consciente, un pueblo organizado, un pueblo movilizado, nada se va a lograr. O sea, la única garantía de transformación real para nuestro Chile, para nuestro país, para los pueblos que habitamos en esta larga y angosta faja de tierra, es la movilización social. Y muestra de ello es que en septiembre del año 2019 era imposible pensar en cambiar la Constitución. Después del 18 de octubre se comenzó a plantear un escenario distinto. Se abrió un nuevo escenario político. Un escenario político que aún no se cierra. O sea, hay una disputa hoy día, que lamentablemente, y lo voy a plantear de esta forma, la concertación de una manera conocida pacta con la derecha y con los poderes, con los dueños del poder y la riqueza, una salida
a esta gran movilización, a este paro nacional que mencionaba el Lucho el día 12 de noviembre. El Frente Amplio, inexperiencia. Porque hay quienes dicen que fue traición. Yo no creo que fue traición, yo creo que fue inexperiencia. Estaban asustados porque los milicos podían volver y que fue una de las amenazas que, de hecho, quienes estaban ahí en esa mesa nos decían es que teníamos miedo. Y claro, lo planteó como inexperiencia. Y pactaron este acuerdo por la paz, cuando en realidad nos estaban sacando la mugre en la calle y nos estaban criminalizando, nos estaban deteniendo. Todavía hay detenidos y presos políticos por la revuelta, por el estallido. Entonces, y hay personas que están siendo condenadas y enjuiciadas a partir de todo este proceso que se vivió, digamos que desencadenó el 18 de octubre. Entonces, paz no había, porque hasta el día de hoy, en este país se reprime de una manera irracional. Los que vamos a la Plaza de la Dignidad, los que nos movilizamos, los que estamos ahí, o sea, ¿hace cuántos días atrás lanzaron a un joven de 16 años al río Mapocho? Las fuerzas de orden de carabineros. Y nosotros además, o no nosotros, sino que la institucionalidad, el gobierno, el Estado de Chile haciendo gárgaras sobre derechos humanos y metiéndose con otros países, con otras naciones. Pero en Chile se han violentado los derechos humanos, se han violado los derechos humanos sistemáticamente y todavía no somos capaces de decirlo claramente. Todavía no hay una, digamos, y sobre todo de los sectores que firmaron ese acuerdo. Todavía no hay esa solidez para manifestarlo y para decirlo. Entonces, sí. La única posibilidad, y con esto termino, Luis, y la única posibilidad de plantear efectivamente en nuestro país transformaciones reales es que no solamente pensemos en que votando se van a cambiar las cosas, sino que profundizando los niveles de organización, que la organización popular en este país juegue el rol que jugó siglos atrás, o hace un siglo atrás, que permitió pensar en una sociedad más justa, en donde las trabajadoras y los trabajadores tenían un rol fundamental en eso, y que hoy día lamentablemente no se tiene la espalda robusta que quisiéramos para plantear ese escenario de disputa real. Pero yo creo que en ese camino vamos, o sea, yo totalmente no lo doy por perdido, el escenario está abierto. Totalmente de acuerdo. Mira, pero para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, que no es cualquier público, afortunadamente, hay una emisora como esta que abre debates respecto de temas más de fondo. Y quiero preguntarte algo a ti, Dori, porque después quiero vincularlo con lo que planteó Sergio. Tenemos desafíos gigantescos. La ciudadanía, el hombre común, la mujer corriente, el hombre de trabajo, preguntan, bueno, ¿qué pasa? La gente tiene ilusiones. Siempre la gente tiene ilusiones democráticas. Porque cuando el movimiento popular, el movimiento obrero ganó el derecho al voto, primero los obreros, los pobres, después las mujeres, tenía ilusiones, fue una conquista que después ha sido escamoteado. Pero la gente siempre tiene ilusiones democráticas, cree que votando hace cambio. ¿Y por qué? Porque la experiencia le ha indicado que a veces a través de la votación ha logrado ciertos cambios, y no todo ha sido, no todo es gris, no todo es... Hay matices, hay matices. Entonces, el movimiento social tiene una responsabilidad. Estamos contra el tiempo, porque desde el 25 al 11 de abril, fecha en la que se eligen los delegados, es muy poco tiempo. Está entre medio la Pascua, está entre medio las vacaciones, supuestamente, y además hay una ley en contra. Estamos jugando contra el árbitro saquero, contra un reglamento que es contrario a nosotros. ¿Cómo desde el movimiento social vamos a correr el cerco, vamos a presionar? Y lo último, para que después pueda responder Sergio, primero quiero tu opinión, Dori. ¿Cómo es posible que algunos, y aquí entro por los dos, los minimalistas y los maximalistas, la Asamblea Constituyente, y creo que es bueno que Sergio después lo explique, la Asamblea Constituyente es la aspiración más democrática que hay en un régimen, y voy a usar las viejas categorías, en un régimen democrático burgués. No es revolucionaria la Asamblea Constituyente. Fue revolucionaria cuando nace la Asamblea Nacional, y Sergio en eso nos puede dar cátedra, estudió en la Sorbonne, estudió en París. Pero la Asamblea Constituyente es la aspiración más grande de un proceso democrático. Entonces estos minimalistas que escriben, que no tienen idea, y muchas veces descalifican, nunca se va a acabar la lucha, pues. Si teniendo una Asamblea Constituyente la más democrática, estableciendo la mejor constitución, después hay que garantizar que esa constitución se cumpla. Y tú puedes tener la mejor constitución política y podemos tener un Estado totalitario. Bueno, Sergio no puede dar cátedra. Así que, Dori, por el tiempo te doy la palabra, disculpa.
Ya, mira, yo creo que van súper de la mano lo que tú decías y esto de la posibilidad de asamblea constituyente con cómo corremos el cerco. Yo creo que el cerco se corrió debido a la movilización social y esa es la labor que tenemos desde los movimientos sociales. O sea, efectivamente, lo del 25 de octubre se abre esta posibilidad debido a la movilización social. Esto no fue una cosa que un día se levantaron mejores personas, los dirigentes de los partidos y dijeron ya le vamos a dar más democracia a esta gente. Olvídenlo, eso no es así. Al contrario, hemos tenido que pelearla y hemos tenido que pagar un alto costo además por eso, en vidas, en mutilaciones. Entonces, eso tampoco se nos puede olvidar como parte del proceso. O sea, y acá, efectivamente lo que nosotros queríamos, y un ejercicio mucho más democrático del que tenemos hoy día, sería una asamblea constituyente. Y tampoco confundirnos en que esta convención constitucional es lo mismo que asamblea constituyente, no es para nada lo mismo, no es para nada lo mismo. Entonces, tampoco decir, no, que estamos representando a la asamblea constituyente en este espacio constitucional, o sea, en la convención constitucional, no, para nada. Pero esta posibilidad de cambio a la constitución, herencia de la dictadura, nos permite abrir un escenario distinto, nos permite pararnos de una manera distinta. Y en eso también tenemos una labor que cumplir, quienes somos dirigentes de los movimientos sociales, con aquellos partidos que se dicen transformadores y que no han cumplido ese rol. Y que al contrario, lamentablemente en muchos de los casos han terminado sirviendo para la misma lógica de dominación que han traído los partidos tradicionales, la concertación, los partidos que instalaron la dictadura en este país también. Entonces, ¿cómo cambiamos ese escenario? Yo siento que hoy día pensar solo en el marco normativo que nos rige este país no es posible. Yo creo que hay que abrirse a otras posibilidades. Y la única apertura a esas posibilidades, yo insisto, que son mayores niveles de organización. La organización popular es la que va a permitir transformar este país. Pensar en que a través del plebiscito vamos a avanzar en algo, pero las garantías van a seguir en manos de la gente, en manos de la movilización que nosotros logremos llevar adelante. El 12 de noviembre teníamos contra la espada y la pared a la institucionalidad. Se equivocaron. Los partidos que se dicen transformadores se equivocaron y firmaron un acuerdo por la paz, pero nos permitió avanzar hacia esta posibilidad de cambiar la Constitución este 25 de octubre. Yo creo que este 25 de octubre, y nosotros nos hemos dedicado a hacer campaña, tú no te imaginas la campaña por el apruebo de la Convención Constitucional, que se tiene que hacer desde el territorio, es lo único que va a marcar la diferencia. Que la gente salga a votar, las mayorías que se expresen en la calle y en la urna. Así, Sergio. Bueno, porque nos queda poco tiempo. Sergio, por favor. Sí, tengo una coincidencia total con los planteamientos tanto de Doris como tuyo, Luis. Esto se logró, fue una cosa muy importante que tú señalaste, luego de un paro nacional bastante exitoso, el del 12 de noviembre. Recordemos que a las horas después de este paro, todos los partidos de oposición, hasta la Democracia Cristiana, que se oponían ferozmente a la Asamblea Constituyente, o milagro, se declararon partidarios de la Constituyente. Pero horitas después firmaron este pacto a espaldas del pueblo, que fue el acuerdo del 15 de noviembre. Pero volviendo a tu pregunta, Luis, ¿sabes por qué causa tanto miedo en la opinión conservadora de este país la idea de asamblea constituyente? Por la sencilla razón de que en Chile nunca hubo una revolución burguesa, como la hubo en muchos países europeos, por ejemplo. Francia, el caso más paradigmático. La revolución de la independencia fue una revolución política que implicó la sustitución de un sector de la clase dominante por otro sector de la clase dominante. Pero el régimen social y el sistema económico se mantuvieron prácticamente incólumes durante mucho tiempo. Y las transformaciones serían lentas, producto del desarrollo económico y de la inserción de Chile en el mercado mundial. Entonces, la Asamblea Constituyente, que como bien decías, Luis, es la máxima expresión de la democracia burguesa y no más que eso, es decir, que puede perfectamente ser compatible con la subsistencia del capitalismo, al menos en los países desarrollados, acá es mostrado
y concebido incluso con sincero terror por parte de estos conservadores como casi el equivalente del comunismo. Por eso que cuando se habla de asamblea constituyente, lo que se les viene a la cabeza es Venezuela, Ecuador, Bolivia, y no mucho más, o tal vez la asamblea constituyente de la Gran Revolución Francesa, pero no piensan o no saben o pretenden no saber que asambleas constituyentes ha habido en decenas de países europeos, no solamente latinoamericanos, en Francia, en Italia, en Islandia, en México, en un montón de países, y el único país que no la ha tenido somos nosotros. No el único, pero uno de los pocos países que no ha tenido asambleas constituyentes. De manera tal de que eso es en el fondo el problema. Aquí la lucha es entre los partidarios de una verdadera democracia y los antidemócratas. Aquí no está planteado por el momento la lucha entre el capitalismo y el socialismo, aun cuando pueda estar subyacente y con una perspectiva de futuro para algunos actores. Lo que hoy día se plantea es una lucha entre democracia o pseudodemocracia, entre neoliberalismo o derechos sociales garantizados por el Estado. Ese es el combate de hoy día. Más adelante vendrán otros, partiendo del supuesto de que no se pueden establecer murallas chinas, límites absolutamente rígidos entre una fase y otra fase del desarrollo social y político de un país. Pero la tarea de hoy día es esta y tiene ese carácter. Nuestra lucha, hoy por hoy, es una lucha democrática, es una lucha por derechos sociales. Sí, yo para cerrar el programa, porque lamentablemente el tiempo en radio se va rapidito, bueno, decirle a Sergio que me encantó su aclaración, porque es lo que creo que toda la gente espera de los expertos, los técnicos, que también tengan calle, que también sean comuneros, que también sean luchadores sociales. Y me quedo con la reflexión que dijo también este acuerdo político de noviembre, que nos desviaron por un callejón sin salida. Y yo creo que ese callejón sin salida, o esa opción que nos dieron, merece que nosotros no solo corramos el cerco, sino que seamos capaces de saltarlo, si es posible, ese cerco, y tratar de, por amplia mayoría, por alto porcentaje, ganar el apruebo de la Convención Constitucional para así presionar por cambios reales. Creo y siento que yo me muevo en el mundo de los trabajos más precarios, que son de los supermercados, que el sentir popular es de que la gente sintió que no siempre lo legal es lo correcto, y que esta Constitución, por muy legal que sea, no es legítima. Y al no ser legítima, la gente la rechaza, y esperamos que el 25 de octubre todos esos pobladores, trabajadores, estudiantes, comuneros, vayan y voten y digan, voy a cambiar o apruebo un cambio de Constitución, porque aunque sea legal, no tiene los principios de legitimidad que debe tener para conducir el país. Así que les agradezco profundamente a nombre del programa Debate Social la presencia de Sergio y de Doris, Luis, y estaremos en off, Ana Muga, nuestra productora. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos, Doris. Nos vemos el 25. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.